Le doy la bienvenida a nuestra escuela virtual Shema en nuestra reflexión bíblica de la liturgia dominical. Hermanos, hoy nos acercamos ya al culmen del camino cuaresmal. En este quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar cómo el Señor ha ido obrando en nosotros a lo largo de estas semanas, preparándonos para vivir con fruto la Pascua. Iniciamos este itinerario del primer domingo enfrentando con Cristo la tentación y tomando decisiones firmes de conversión. Luego, en la segunda semana, el segundo domingo, fuimos llevados al monte de la Transfiguración, donde se nos reveló la gloria del Señor que fortalece nuestra fe. En la tercera semana, el domingo nos proponía a Jesús junto al pozo. Tuvimos el encuentro que transforma y sacia nuestra sed más profunda. Y el cuarto domingo, pasamos de las tinieblas a la luz, reconociendo que Cristo abre nuestros ojos para ver con claridad. Hoy, en este quinto domingo, se nos invita a dar un paso más, contemplar el poder de Dios que da vida y renueva todo lo que parece perdido, anticipando ya el misterio pascual. Estamos además a las puertas de la Semana Santa. Esta es la última semana que se nos regala para revisar con sinceridad el compromiso que asumimos el miércoles de ceniza: convertir el corazón, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Que esta Cuaresma que está finalizando y que este encuentro dominical con el Señor nos disponga a vivir con profundidad estos días santos, permitiendo que el Señor complete en nosotros la obra que ha comenzado. Iniciemos este proceso proclamando el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Por eso, dispongamos el oído, la mente y el corazón. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 45. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor,
si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea,
para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es nuestra costumbre, le invito a que haga lectura del texto antes de escuchar nuestra reflexión. Iniciemos este camino con este texto profundamente consolador y desafiante del profeta Ezequiel en su capítulo 37, versículos del 12 al 14. Nos situamos ante una de las páginas más ricas del Antiguo Testamento para la espiritualidad cuaresmal. El profeta Ezequiel ejerce su misión en uno de los momentos más duros del pueblo de Israel, el exilio en Babilonia durante el siglo VI a.C. El pueblo ha sido derrotado, el templo destruido y la esperanza prácticamente extinguida. Este capítulo forma parte de una sección de restauración. Después de denunciar el pecado, el autor sagrado anuncia que Dios no abandona a su pueblo. El lenguaje es símbolo, profético y profundamente esperanzador. No describe hechos literales, sino una acción poderosa de Dios que recrea. Cuando el texto habla de abrir los sepulcros, no se refiere en primer lugar a tumbas físicas. Para el pueblo de Israel, los sepulcros representan el exilio, la derrota, la pérdida de identidad, sentirse como un pueblo muerto, sin futuro. Para nosotros hoy son todas aquellas realidades que nos encierran: pecado persistente, vicios y esclavitudes, heridas interiores, desesperanza o pérdida de sentido. Es una imagen muy fuerte. Vivir sin Dios es como estar sepultados en vida. En tercer lugar, vemos en este relato un mensaje de esperanza. Este texto es una proclamación clara. Dios no se resigna a nuestra muerte. Dios quiere sacarnos de lo que nos destruye. No solo perdonar, sino nos quiere levantar. No solo limpiar, sino que quiere devolvernos la vida. Es decir, pasar de la muerte a la vida, pasar de la esclavitud a la libertad, pasar del pecado a la gracia, pasar de nuestras angustias a la paz. No es un esfuerzo solo humano, es obra de Dios en nosotros. En cuarto lugar, el texto nos hace una promesa que viene de parte de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes. Esta promesa en el Antiguo Testamento se vive como acción parcial. El Espíritu viene sobre profetas, reyes, sacerdotes, pero cuando llegue la plenitud, se cumple definitivamente esa venida en Pentecostés, cuando el Espíritu es dado a todos. Este texto entonces es profecía abierta.
apunta hacia la efusión universal del Espíritu que vivirá la Iglesia en su momento. Tengámonos en esta frase central del texto del profeta Ezequiel en su capítulo 37, versículo 14. Aquí podemos hacer una lectura muy concreta en clave de causa, efectos y acciones aplicada tanto al pueblo como a nuestra vida. ¿Qué causa el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué Dios pone su Espíritu? La iniciativa es totalmente de Dios. Y eso lo podemos traducir nosotros como amor fiel, alianza, compasión. Amor fiel porque Dios no abandona a su pueblo incluso cuando ha caído. Alianza porque Él cumple su promesa aunque el hombre falle. Y es compasión ante nuestra muerte espiritual. Ve a su pueblo sepultado y decide intervenir. En síntesis, Dios actúa porque ama y quiere devolver la vida. En segundo lugar, ¿qué efectos produce el Espíritu Santo en nosotros? Cuando Dios pone su Espíritu, no es algo simbólico solamente, sino transformador. Ocurre en nosotros vida interior nueva. Donde había vacío, nace sentido. Donde había libertad, rompe cadenas del pecado, vicio y culpa. Allí, donde ocurre luz y discernimiento, permite ver con claridad la verdad. El Espíritu trae a nosotros paz profunda. No ausencia de problemas, sino presencia de Dios que nos trae a nosotros confianza. También la presencia del Espíritu trae restauración, sana las heridas y reconstruye a la persona. Cuando el Espíritu viene, hay esperanza firme, incluso en medio de situaciones difíciles. El mayor efecto es este. Pasamos de una vida muerta a una vida verdaderamente viva en Dios. Y en tercer lugar, ¿qué nos impulsa a hacer el Espíritu? Aquí están las acciones. El Espíritu no solo transforma por dentro, sino que nos mueve a actuar. Nos mueve a volver a Dios. Ocurre una conversión real, interior, no es superficial. Nos invita el Espíritu de Dios a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Nos impulsa el Espíritu de Dios a cambiar de vida. Son decisiones concretas, a tomar decisiones, a abandonar todo lo que destruye, incluso los vicios, incluso las malas costumbres, incluso toda acción que nosotros consideramos pecaminosa. El Espíritu de Dios nos impulsa a vivir en el amor, a practicar la caridad, la paciencia, el perdón. El Espíritu nos impulsa a dar testimonio, a mostrar con la vida que Dios transforma. El Espíritu de Dios nos impulsa a permanecer firmes, no volver al sepulcro del que fuimos sacados. Es decir, el Espíritu nos saca, pero también nos enseña a caminar, a avanzar, a vivir en la vida, a vivir en la fe y a transformar nuevas vidas. En este quinto domingo de Cuaresma, esta frase se vuelve un llamado directo. No basta con saber que Dios puede dar su Espíritu. Es necesario abrirse a recibirlo y permitir que actúe de verdad en la vida concreta.
porque donde está el Espíritu hay vida, hay cambio, hay resurrección anticipada. ¿De qué vida nos habla el texto? No se trata solo de volver a respirar físicamente. El texto apunta a varios niveles: la vida histórica, la vida espiritual, la vida plena. La vida histórica es regreso del exilio, reconstrucción del pueblo. Cuando el texto nos habla de vida, nos devolverá la vida, es una vida espiritual que se relaciona con restaurarnos a nosotros, restaurar nuestra vida, restaurar nuestra relación con Dios. Y la vida plena es un anticipo de la vida definitiva que Cristo revelará. Es una vida integral. Dios rehace al hombre por dentro y por fuera. En sexto lugar, vemos una promesa en medio de esa violencia y del dolor. El pueblo viene de una experiencia brutal: guerra, destrucción, desarraigo. Y Dios promete dos cosas fundamentales: vida y estabilidad en la tierra. Vida porque no es el final, sino un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Dios da siempre segundas oportunidades. Y estabilidad en la tierra es volver a pertenecer, reconstruir identidad, reunirse con la comunidad y caminar con ella hacia el punto, hacia la meta. Para Israel, esto es clave. La tierra no es solo territorio, es alianza, dignidad y futuro. Este texto que hoy hemos proclamado es una invitación directa a identificar nuestros sepulcros, dejar que Dios los abra, permitir que su Espíritu actúe. Estamos en la última etapa del camino cuaresmal. No basta reconocer la muerte, hay que dejarse levantar. Estamos en la última etapa del camino cuaresmal. No basta reconocer la muerte, hay que dejarse levantar. La propuesta del Salmo. Ahora entremos en este hermoso diálogo entre la promesa de Dios que nos hace por medio del profeta Ezequiel y la respuesta del pueblo en el Salmo 129. Un verdadero camino interior que refleja el proceso de conversión cuaresmal. Miremos sus versículos. Versículo 1b. Desde lo hondo a ti grito, oh Señor. Este primer clamor nace desde lo más profundo del ser humano. No es una oración superficial, es el grito de quien ha reconocido su realidad. Es el hombre que ya identificó su sepulcro, que no se justifica, sino que suplica, que sabe que solo Dios puede escucharlo de verdad. Aquí aparece la actitud clave: humildad y verdad interior. El inicio de toda la conversión es atreverse a gritar desde lo hondo. El versículo 2. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. El salmista reconoce algo especial. Nadie puede sostenerse por sus propios méritos. Hay conciencia clara del pecado, pero no hay desesperación, porque inmediatamente aparece la certeza: Dios perdona. Y este perdón no paraliza,
sino que despierta reverencia, genera respeto profundo, mueve a cambiar de vida. Aquí entendemos algo fundamental. No es el miedo el que convierte, sino la experiencia del perdón que nos hace vivir la reconciliación. Versículo 3. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Después del reconocimiento viene la espera. No es una espera pasiva, es una espera confiada y vigilante. La imagen del centinela es poderosa. El que vigila en la noche, el que sabe que la aurora llegará, el que no abandona su puesto. Así es el corazón creyente en este tiempo de Cuaresma. Aunque aún haya oscuridad, ya vive orientado hacia la luz. Versículo 4. Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Aquí llegamos al corazón del Salmo, lo que el pueblo ha aprendido de Dios: misericordia, redención, liberación. Misericordia, Dios no trata al hombre como merecemos. Existe redención copiosa, no es un perdón limitado, es abundante, sobreabundante. Y una liberación total. No solo perdona, sino que rescata completamente. Y la afirmación final es contundente. Dios redime de todos los delitos, no de algunos. Versículo 5. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Este salmo es el camino complejo del creyente. Gritar desde la profundidad, reconocer el pecado sin miedo, con confianza, confiar en el perdón de Dios, esperar activamente, proclamar su misericordia. Es la respuesta perfecta a lo que Dios prometía en el profeta Ezequiel. Él nos saca del sepulcro y nosotros respondemos clamando, esperando y confiando. Versículo 6. Esta es como la clave final de la Cuaresma. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. En este momento del camino ya reconocimos nuestras muertes, ya escuchamos la promesa de vida. Ahora aprendemos a esperar en la misericordia, porque al final lo que sostiene todo es esto: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Como dice el versículo 7c, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Nuestra segunda lectura. Llegamos ahora a la segunda lectura, un texto extraído de la carta de San Pablo a la comunidad de Roma en su capítulo 8, versículos del 8 hasta el 11. Un texto profundamente claro y exigente, donde el apóstol San Pablo nos presenta el núcleo de la vida cristiana: vivir según el Espíritu y no según la carne. La carta a los romanos fue escrita a una comunidad diversa, donde convivían tensiones y distintas formas de entender la fe. Aquí Pablo no habla de carne como cuerpo físico,
sino como vida cerrada a Dios. Egoísmo, autosuficiencia, pecado que domina. Mientras que el Espíritu es la presencia de Dios en nosotros, la vida nueva del resucitado, la fuerza que transforma desde dentro. No es solo una enseñanza moral, es una identidad. O vivimos según la carne o según el Espíritu. En segundo lugar, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo es directo. Una vida centrada en uno mismo, sin apertura a Dios, sin conversión real, es egoísmo, es envidia. No puede agradar a Dios que no está en comunión con Él. Esto no es condena, es una advertencia. Vivir así es permanecer en el sepulcro del que hablaba el profeta. Dice San Pablo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Les está hablando a la comunidad de Roma, a los que integran la comunidad. Y aquí aparece una buena noticia. El cristiano, el que ha sido sumergido, ya ha recibido el Espíritu. Ya ha sido introducido en una vida nueva. Ya pertenece a Cristo. Pero hay una condición fuerte. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, esto implica que la fe no es solo rito, ni costumbre, ni tradición, sino vida real transformada. En cuarto lugar, dice Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Esta es una de las afirmaciones más exigentes del texto. Pablo nos lleva a preguntarnos: ¿se nota en mi vida que el Espíritu habita en mí? Signos concretos de que el Espíritu habita en nosotros es una capacidad de perdonar, incluso cuando cuesta. Una lucha real contra el pecado. No es conformismo, es que yo me quiero desacomodar para acomodarme a lo que Dios quiere de mí. Un deseo de Dios intenso. Y cuando hay un deseo de Dios intenso, yo quiero orar. Hay una búsqueda interior de acercarme más a Él. También un amor concreto al prójimo. Una paz interior en medio de dificultades. También coherencia de vida. Fe que se ve en obras, en acciones. Donde esto no aparece, hay que revisar seriamente la vida espiritual. En quinto lugar, nos dice San Pablo que el Espíritu da vida, como lo leímos en Ezequiel. Pablo retoma la misma línea de Ezequiel. El cuerpo puede estar marcado por la muerte, pero el Espíritu ya está dando vida, es decir, la resurrección ya ha comenzado dentro de nosotros. En sexto lugar, dice San Pablo, el que resucitó a Jesús dará vida también a sus cuerpos mortales. Aquí aparece la gran promesa. El mismo Espíritu que actuó en Jesucristo es el que habita en nosotros y nos llevará a la vida plena. Esto une entonces presente y futuro. Presente, que es una vida en el Espíritu, y futuro, la resurrección definitiva. ¿Qué nos propone entonces el autor sagrado? El mensaje es claro y muy actual. No basta con decir soy creyente. Es necesario vivir según el Espíritu. Esto implica salir de la mediocridad espiritual
dejar lo que nos mantiene en la carne y permitir que Dios transforme la vida concreta y sobre todo dar signos visibles de que pertenecemos a Cristo. En este punto del camino ya escuchamos la promesa del profeta Ezequiel, ya aprendimos a clamar con el salmo. Ahora se nos pide coherencia de vida, porque el criterio final es este: quien tiene el Espíritu vive como Cristo. La propuesta del Evangelio. Entramos ahora en el corazón del quinto domingo de Cuaresma. Su Evangelio, San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 45. Un texto denso, teológico y profundamente simbólico. El Evangelio de San Juan Evangelista es el más tardío, de finales del siglo I, año 95-98 aproximadamente. No busca solo narrar hechos, sino interpretarlos a la luz de la fe pascual, de una comunidad que ya ha experimentado al resucitado. Es un evangelio teológico, usa signos, no solo milagros, y está lleno de símbolos. Está escrito desde la experiencia del resucitado, por supuesto. Por eso, el relato de Lázaro no es solo un milagro, es un signo revelador. Y vamos para allá. Miremos la estructura de este relato. Lo podemos organizar de la siguiente manera. Los primeros 4 versículos es la presentación. Nos están contando acerca de la enfermedad de Lázaro. Luego vamos del versículo del 5 al 16, donde vemos la decisión de Jesús, que es demorarse intencionalmente porque Él quiere mostrar la gloria de Dios. Luego vienen los versículos del 17 al 27, cuando ya ha muerto Lázaro y Jesús se va al lugar de Betania y se encuentra con Marta. Allí vemos un tema interesante: fe y revelación. Pero después de ello vamos a los versículos del 28 al 37, que es el encuentro de Jesús con María, donde hay allí dolor humano. Jesús llora, hagamos memoria. Y luego del 38 al 44 vemos el signo en la tumba, la resurrección del hermano de Marta y María, Lázaro. Y concluimos con el versículo 45, la reacción, que de este acontecimiento nace la fe de muchos. Es un relato progresivo de la muerte a la vida, de la duda a la fe. Y empecemos entonces el desarrollo. Miremos cómo comienza el Evangelio. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. La familia de Lázaro, Marta y María de Betania representa la comunidad creyente. Allí vemos el espacio de amistad con Jesús y un lugar de fe y de dolor que están conviviendo. Convive la comunidad. Es un lugar donde fe y dolor conviven en conjunto. No es casual. Donde hay relación con Cristo, también hay prueba. Nos hablan de una región, Betania. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Un significado probable
Del Betania es casa de aflicción o casa del pobre. Y es posiblemente un nombre simbólico, porque es un lugar de sufrimiento, pero también de amor, de hospitalidad. Betania se convierte en lugar donde Dios visita el dolor humano. Jesús en muchas ocasiones se quedó allí antes de entrar a Jerusalén, lugar de hospitalidad. ¿Qué enfermedad tenía Lázaro? El texto no dice. Y esto es intencional, no interesa el diagnóstico médico. Interesa el significado teológico. Lázaro representa la fragilidad humana, la condición mortal, el límite donde el hombre no puede hacer nada. Cualquiera de nosotros puede ser Lázaro con nuestra propia fragilidad. Vamos al versículo 2. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Juan menciona anticipadamente a María de Betania como la que ungió al Señor en el capítulo 12. ¿Por qué? Es un recurso literario donde está haciendo una anticipación. Conecta este relato con la pasión de Jesús. Sobre la unción podemos decir, Jesús no fue ungido oficialmente como rey o Mesías. Esta unción aparece como un acto profético y simbólico. María completa lo que no ocurrió institucionalmente. Reconoce a Jesús como el ungido, el Mesías, y lo unge porque nunca fue ungido con aceite como hacían con los reyes. Fue ungido por el Espíritu el día de su bautismo. Además, la unción está anticipando su muerte. Esta sería entonces una unción funeraria. Y es clave esta unción. No lo hace una autoridad religiosa, lo hace una mujer creyente. Esto rompe esquemas y revela la verdadera fe. Vamos al punto 7. Versículos del 3 al 6. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esa enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Vemos entonces un desarrollo profundo aquí. Primero, el amor que parece ausencia está entre los versículos del 5 al 6. Jesús ama, pero no va inmediatamente. El amor de Dios no es inmediato ni superficial. Busca un bien mayor. Aquí se rompe nuestra lógica. Dios a veces tarda para revelar algo grande. Vamos hacia ese caminar hacia el peligro que va entre los versículos del 7 al 16. Hagamos lectura de él. Ir a Judea implica riesgo de muerte. Jesús no huye, asume el camino. Y aquí aparece la frase clave: Lázaro duerme. Cuando dice, el versículo 11, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Para Juan la muerte es sueño frente a Cristo, porque Él puede volver a levantarlo. Luego viene el encuentro con Marta, que es un proceso de fe, que va entre los versículos del 17 al 27. Vamos a leerlos. Marta hace una confesión progresiva y está reclamando: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Lo está reclamando. Pero
hay palabras también de esperanza, según lo que dice el versículo 22. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella todavía está confiando que Dios le va a escuchar a él. Y ahí vemos una fe imparcial cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta: ¿crees esto? Y aquí viene entonces la fe parcial de ella. Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús entonces se reafirma como el que es la vida. No solo da la vida, Él es la vida. Y luego vamos al diálogo entre Jesús y María. Un dolor que conmueve a Dios. Eso está entre los versículos del 28 al 37. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María. Vayamos leyendo el texto. Versículo 32. Al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella, viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Jesús se conmueve profundamente, se entristece, se estremece. Dios no es indiferente al sufrimiento, nunca. El Dios del evangelista Juan es poderoso, pero también profundamente humano. Vamos a los versículos del 38 al 40. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta por una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa frase del versículo 40 invierte nuestra lógica humana. Nosotros decimos ver para creer. Jesús propone creer para ver. La gloria de Dios en Juan no es espectáculo, es la manifestación del poder de Dios, es la acción salvadora, es la vida que vence la muerte. Sin fe, el signo queda como un hecho extraño. Con fe, se revela como acción de Dios. Entonces, quien no cree, ve a un muerto revivir simplemente, pero quien cree, ve a Dios actuando. Y eso es lo más importante, ver la acción de Dios. Miremos versículos del 38 al 44. Ahí estamos. Entre este espacio del 38 al 44, hagamos lectura del versículo 41. Entonces quitaron la losa. Allí vemos algunos elementos simbólicos: la piedra o la losa. Esto va a traducir como un obstáculo, algo que produce cierre, un final, el final. Todo terminó ahí. Pero vemos algo más. En el versículo 39, Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Un olor de 4 días, un mal olor, significa muerte total. No hay esperanza. Pero entonces, continuamos. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre,
pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Esta oración es propiamente reveladora. Allí vemos una relación íntima entre Jesús y el Padre. Jesús no pide, al contrario, está agradeciendo. Esto indica como una comunión permanente con el Padre, una certeza absoluta de ser escuchado, de que Él es escuchado por el Padre. Jesús mismo entonces lo dice, lo digo por la gente. No es una oración para Dios, es una revelación para los que están allí presentes, para los que se están acercando al relato, para los que están leyendo el texto. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Aquí está la clave, el signo no busca admiración, busca creer. Busca que nosotros pongamos la fe en la misión de Jesús. Versículo 43, dice el texto: y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Esa frase es impresionante. Es una voz creadora. Recuerda a Dios en la creación. Dios habla y la vida surge. Jesús actúa con autoridad divina. Dice: Lázaro. Esto es clave, la salvación es personal. Dios llama por el nombre, por nuestro nombre. La voz de Jesús, entonces, tiene un poder creador. Ahora bien, cuando ordena con autoridad, sal fuera. Es una orden, salir de la muerte, salir del encierro, salir de lo que lo aprisiona, salir de la enfermedad, salir del vicio, salir de la pereza, salir de su situación, salir atado. Es una vida nueva, pero aún en proceso. Estamos en un proceso de ser liberado. Es una palabra que hoy sigue vigente. Cristo sigue llamando a salir. Pero veamos algo bien interesante en el versículo 44. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo andar. Ese desátenlo es que está anticipando a la comunidad. La comunidad participa, ayuda a liberar al otro. Cuando vemos que está atado de pies y manos, rostro cubierto, aquí hay una riqueza simbólica enorme. Manos atadas, incapacidad de actuar; pies atados, incapacidad de avanzar; rostro cubierto, pérdida de identidad; oscuridad, profunda oscuridad. Es la imagen del hombre, un hombre que está paralizado por el pecado, limitado interiormente, sin claridad. Pero vemos algo interesante. Podemos comparar esto con la tumba de Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Jesús deja las vendas. El sudario aparece doblado aparte. Lázaro vuelve a la vida, pero aún necesita ser desatado. Jesús resucita totalmente libre, porque es el que va a liberar a otros, a resucitar a otros, a levantar a otros. Lázaro revive, Cristo resucita glorioso. Aquí entra entonces la comunidad cuando Jesús dice: desátenlo y déjenlo andar. Jesús da la vida, pero la comunidad ayuda a liberar. Esto es profundamente eclesial. Acompañar en procesos, no solamente la pirámide de la iglesia, los que hacemos parte de la iglesia también, los fieles. Debemos ayudar a otros a dejar sus ataduras, no juzgar, sino ayudar a desatar. Este evangelio es un espejo. Todos tenemos sepulcros, todos tenemos piedras que nos encierran, todos tenemos ataduras, y Cristo hoy dice: sal fuera. Pero también dice a la comunidad:
desátenlo. Ojo, no nos está diciendo que nosotros tenemos la autoridad de recriminar, de señalar y de juzgar. Ahí nos está diciendo, oren por él. En vez de señalarlo, en vez de hablar de él a espaldas, oren por él. Ayúdenlo a desatarse. El desenlace del relato lo encontramos en el versículo 45. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Oye, ¿y por qué la casa de María? Si lo más probable es que la casa haya sido de Lázaro, el hombre. Y ya en su ausencia sería la casa de Marta, que era la mayor. Pues este es un detalle bien interesante. María de Betania aparece como figura central por algunas circunstancias. María representa al discípulo que ama profundamente cuando realiza su gesto de unción allá en el capítulo 12 de San Juan, y la convierte en figura clave. Su dolor y fe que son intensos y visibles. Juan resalta a María porque encarna la relación afectiva con Jesús. Es modelo de discípula, no es un dato geográfico. Es un énfasis teológico. Dice el texto entonces que al ver lo que había hecho, creyeron en él. Aquí está la finalidad del signo. Al ver que conduce a la fe, en Juan, ver no es solo mirar, es comprender el signo. La fe como respuesta, no todos creen, pero muchos sí. El signo entonces, ¿qué hace? Divide. Unos se abren, otros se cierran. Muchos creen. El signo cumple su finalidad, revelar, provocar fe, pero aunque no lo leímos hoy, también desencadena la decisión de matar a Jesús. Ahora bien, este relato que hoy hemos proclamado es la antesala a la hora de Jesús. El libro de Jesús que nosotros llamamos en el Evangelio de Juan, el libro de la hora de Jesús. Este signo anticipa la resurrección de Jesucristo y provoca su muerte. Para que Lázaro viva, Jesús tendrá que morir. Es el paso hacia la hora que comienza en el Evangelio de San Juan a partir del capítulo 12. Cristo no solo promete vida, entra en nuestra muerte para sacarnos de ella. Todo entonces converge en esto. Dios promete vida en Ezequiel, el pueblo clama y espera según el Salmo, el Espíritu da vida en San Pablo, y en el Evangelio, Cristo llama a salir de la muerte. No basta con ver signos, hay que creer para experimentar la gloria de Dios. Y hoy Cristo sigue diciendo, sal fuera y deja que la comunidad te ayude a desatar lo que aún te ata. Entramos hoy en la última semana de Cuaresma, la antesala inmediata a la Semana Santa. Ya no hay tiempo para aplazar decisiones. Todo lo que hemos venido escuchando, la promesa de vida de Ezequiel, el clamor confiado del Salmo, la exigencia de vivir en el Espíritu según San Pablo, encuentra su punto culminante en el Evangelio de hoy. Y aquí vale la pena subrayar algo que no podemos pasar por alto. Cuando Jesucristo llega a la tumba, no actúa de inmediato, primero pide algo aparentemente sencillo, pero profundamente exigente. Quiten la piedra. Antes del milagro hay una acción humana. Antes de que Dios actúe plenamente, el hombre tiene que colaborar. Esa piedra no es solo la del sepulcro de Lázaro. Esa piedra es el orgullo que no deja pedir perdón, la resistencia al cambio, el apego al pecado,
la excusa constante para no dar el paso. Dios puede resucitar, pero no quita la piedra sin ti. Hay decisiones que te corresponden a ti. Otro detalle impresionante, Jesús dice que Lázaro ya huele mal. Lleva 4 días, es decir, humanamente no hay esperanza. Y ahí es donde actúa Dios. Esto es clave para tu vida. No importa qué tan lejos creas estar, ni qué tan perdido te sientas, para Dios nunca es tarde. Pero el momento más fuerte sigue siendo el grito: Lázaro, sal fuera. Es una palabra directa, personal, urgente. No es una sugerencia, es una orden de vida. Cristo no dialoga con la muerte, la confronta. Y hoy esa misma voz se dirige a ti. Y aún más, Lázaro sale. Pero no está completamente libre, está vivo pero atado. Esto es profundamente realista. Puedes haber dado pasos, puedes haber iniciado un cambio, pero aún hay cosas que te limitan, aún hay cosas que debemos cambiar. Por eso Jesús dice: desátenlo y déjenlo andar. Y aquí aparece la iglesia, la comunidad, los que caminan contigo. Porque la vida nueva no es solo salir del sepulcro, es aprender a caminar libre, acompañando a otros, caminando con ellos, pero siendo libre, sonriendo, siendo alegre, siendo feliz, teniendo vida, sin amargura. ¿Cómo debemos nosotros responder entonces? Esta semana es decisiva. No la vivas distraído, no la dejes pasar como cualquier otra. Es la oportunidad real de quitar la piedra, salir de lo que te ata, dejarte desatar y comenzar a vivir de verdad. Porque la Semana Santa no es un recuerdo, es un encuentro con aquel que tiene poder para sacarte de la muerte. La pregunta final queda en el aire como eco del Evangelio: ¿te vas a quedar en el sepulcro o vas a salir? Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Y dichosos los que hoy están preparados para vivir como nos pide la Cuaresma, esta Semana Santa. Felicidades, bendiciones.